Bueno, pues me llamo Nadia López, trabajo en Caramel Films, que es una distribuidora que ha nacido hace 3 años, con parte del equipo de una distribuidora que hace sus actividades, que era Alta Films, que era una de las principales compañías de corte de cine independiente en España. Y es clave, absolutamente, como han explicado nuestros compañeros, porque definir las salas adecuadas y el público afín es lo que va a hacer que tu película tenga éxito o no. Sabéis que la balanza se puede inclinar hacia los dos lados en el punto del éxito, y todos conocemos muchísimos casos de películas que estaban fenomenal y que eran fantásticas y que no han conseguido el favor del público, y nos pasa también al contrario, películas que son justitas o que, bueno, la gente calificaría de mediocres o tal, y que luego pues tienen ese exitazo y conectan fenomenal con el público, ¿no? Entonces hay que hilar muy fino en el tema del marketing de cine, porque si no te arriesgas a cometer pues estos 10 típicos errores que os voy a contar ahora. Así que nada, el primero... ¿Se ve? Ahí. Más copias, menos público. O sea, lo que se llama la sobredimensión. Esto os puedo explicar un caso de cuando tienes la típica película, tú has comprado esta película que te encanta, que te parece maravillosa, que está dirigida por un director y fantástico y por una actriz que también te encanta, y de repente tú la encuentras muy universal en cuanto a temática, en cuanto a ritmo de la película, y piensas que puede conectar con el público, pero de repente te olvidas de un pequeño detalle, que es una película israelí, o es una película turca, o es una película afgana, y que por muy emotiva y maravillosa que a ti te parezca, habla de temas peliagudos, o que tiene aspectos culturalmente diferentes a lo que estamos nosotros acostumbrados, y que para ellos es difícil conectar. Entonces a ti te parece que es universal, pero la realidad es que el público pues no va a meterse tan fácil en esa película. Entonces, o tienes unas perchas que son muy claves, como un gran prestigio de crítica, un casting más o menos importante, festivales, es muy difícil que un público generalista se acerque a ella como primera opción. Entonces, por eso es clave elegir al público nicho de una película y colocarla en los cines en los que tiene que estar, que son las salas que están acostumbrados a este tipo de producto. No podemos llevar una película independiente no en todos los casos, que decir, a unos multicines, a unos Cinesa, a unos Yelmo, tal, porque entonces lo que hacemos es, nos estamos arriesgando a que las salas se queden semivacías, que tu película el primer fin de semana no consiga una recaudación semidecente, y que el exhibidor o el cine te la va a levantar de las salas, con lo que tu película estará muerta. Estará muerta. Si haces más copias de las que debes, tu película se acabó porque no va a tener el mínimo que necesita para seguir adelante. Entonces, pues nada, os pongo por ejemplo también una película que estrenamos el año pasado, que se llamaba La fiesta de despedida, que era una película que ganó la Espiga de Oro en Festival de Valladolid, y nosotros nos vinimos arriba. Según ganó la Espiga de Oro, dijimos, esto es maravilloso, esta película conecta con el público, la gente va a salir llorando. Entonces nos fuimos a unas copias que, oiga señor, esto es un tema que trata de la eutanasia, están estos señores en un hospital esperando a que se mueran, y la gente, el público nicho que la va a ver, es gente que también está en la franja de edad de 65 años, y nosotros le estamos diciendo, ¡hala, al cine, que vamos a hacer una eutanasia! O sea, que decir, entre eso, que es una película israelí y tal, pues igual no era lo adecuado. Así que nada, o sea, y encima tener más copias implica, por supuesto, gastar más dinero en publicidad, por supuesto, porque tienes que llegar a más gente, y luego encima los VPFs, que es un canon que ya os contaré, porque es una complicación. Bueno, segundo punto. Fallan en el target, o público equivocado, o error de nicho, que también va un poco unido a lo que he dicho antes. Este para mí es el error total o global que podemos cometer en marketing y en distribución. A ti te puede encantar la película, como he dicho, y te parece que cuenta una historia que debería gustar al público, pero resulta que no. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, os pongo un ejemplo de una película que estrenamos también el año pasado, que se llamaba Refugiado, una película dirigida por Diego Lerman, fue una de las películas argentinas del año, ganó todos los premios de la Academia Argentina allí, era fantástica, nosotros nos enamoramos de ella, pero una película complicada porque hablaba del tema de la violencia de género,
Y entonces, pues con ese tema hay que hilar muy fino, tener un cuidado exquisito, porque no nos vamos a engañar, la gente tampoco quiere, no es una cosa que le resulte fácil entrar. Entonces, yo creo que aquí nos equivocamos porque pensamos que tenía un público y no lo tenía. Y si lo tenía, era súper reducido y tampoco supimos hacer llegar a ese reducido público ese input de que se estrenaba la película. Entonces quisimos tocar los nichos de asociaciones de mujeres, de violencia de género, pero lo conseguimos. Entonces yo creo que esta película, pues para nosotros pues es una pena, porque nos gustaba mucho y era una gran película, pero error de público, o sea, creer que tiene cuando no la tiene. Así que nada. El siguiente sería error aquí, sin target, no hay tagline, o sea, yo le llamo error de cartel y tagline, que es la consecuencia, otra vez, del nicho equivocado. Entonces, errar en el cartel y en el tagline es complicado porque es el primer input que recibe el espectador cuando va a una sala y ve tal y hace que elijan tu película. Entonces, es un error de falta de acierto. A veces, demasiadas veces, lo que nos pasa a los distribuidores, a los productores también, que vamos aliados en esto, es que queremos conseguir todo el público que podamos en una película. Queremos todo, más es más, todo el rato más es más. Entonces, si siempre queremos más, o sea, esto es lo que en distribución se llama ir a robar. O sea, quiere decir, vamos a robar porque igual es una película que tiene un nicho específico y le va a gustar a un público específico, pero nosotros estamos queriendo engañar un poquito para que gente que sabemos que se va a sentir defraudada con la película entre. Eso es una cosa que hacemos y que deberíamos también mirar, porque no se puede hacer y porque es engañar al público. Y entonces lo hablaré en el siguiente punto, pero es una batalla perdida, engañar en el tagline y en el cartel, porque nos lleva a cometer errores y a enviar inputs erróneos al público que sí quiere ir a ver esa película de manera natural. O sea, el error es doble, porque por conseguir más público estamos expulsando al público que es afín. O sea, porque de repente dicen, anda, pero si esto es una película facilona y tal, cuando yo lo que quiero es una película más de autor, más de prestigio, y entonces no estás contando la verdad en el cartel y encima estás expulsando al público que sí pagaría una entrada de cine por esa película. Yo quiero poner de ejemplo otra vez La fiesta de despedida, esta película israelí que a nosotros nos gustaba tanto y que elegimos un cartel que ahora mismo lo encuentro y era sin sentido. O sea, que eran unos señores mayores desnudos como en un invernadero, o sea, y que ponían la celebración de toda una vida. Claro, entonces, pues nosotros yo creo que ahí ¡qué alegría! Y aquí, o sea, era como tal, y no era eso, la película no era eso y pagamos muy justamente, creo, intentar, entre comillas, capturar a más público del debido. Bueno, siguiente error, el dating o el error en la fecha de estreno. Este es otro gran clásico de todas las distribuidoras de cine, tanto independientes como multinacionales. Empeñarse como dogma de fe en estrenar en una fecha concreta, sin valorar correctamente con la cabeza que nuestra película puede ver seriamente mermadas sus posibilidades por empeñarnos en eso. Aquí es un error de no saber medir nuestras fuerzas, o sea, en comparación con lo que puede tener la competencia. Y pensar que tu película es tan fantástica y que tú lo vas a hacer tan bien es un error de arrogancia, que tú vas a salir mejor parado que la otra película de características similares a la tuya que va a estrenarse ahí. Aquí os quiero poner como ejemplo la película que estrenamos este marzo pasado, que era O los tres o ninguno, no sé si os acordáis, una película francesa, una película simpática, feel good, sobre una familia que migraba de Irán a París, y entonces se estrenaba a la vez que estrenaba. Se pusieron ellos después, pero bueno, eso no justifica que nosotros siguiéramos manteniendo esa fecha. Estrenamos a la vez que la película de Corea nuestra hermana pequeña, efectivamente. Entonces, bueno, los japoneses, tal, o sea, no, nosotros tenemos una cosa feel good, o sea, tenemos una cosa así francesa que funciona, y muy mal hecho, porque Corea es un director que, como además ya se está viendo en los últimos años, conecta fenomenal con el público español. Sus dos últimas películas han ganado el premio del público en el Festival de San Sebastián. Es una película fantástica, y nosotros deberíamos habernos movido, o sea, claramente, porque no era lo que teníamos que hacer. Entonces, además, compites en espacio de prensa,
compites en público directo porque supuestamente es el mismo tipo de público que iría a ver las dos películas, y encima vas a los mismos cines. O sea, compites en salas, compites en todo. Te estás devorando. Entonces tienes que tener mucho cuidado con las coincidencias, porque te puedes cargar la película. Entonces, siguiente. El método Shyamalan. Ese es el tema de impactar muchísimo y a lo loco. O sea, hay veces que no... Efectivamente. Hay veces que nosotros pensamos que por salir más y por tener más visibilidad, insistiendo en un discurso, vamos a meter al público. O sea, hay que salir a toda costa. Bueno, y si los medios, pero si lo que estás dando y el discurso que estás dando es antipático o a la gente no le gusta, es que estás cavándote tu propia tumba. Es que, ¿qué es lo que estás dando? O sea, que es que no todo vale. O sea, es decir, si los medios de comunicación están repitiendo constantemente algo que genera cansancio o pereza en el público, estamos jugando un juego muy peligroso. Estamos teniendo la espada, estamos poniéndonos nosotros mismos la espada de Damocles encima. Entonces, os quiero poner como ejemplo, o sea, dos películas. Uno fue El secuestro de Michel Houellebecq, no sé si os acordáis, fue un falso documental sobre un hipotético secuestro del famoso escritor francés que había allí. Entonces, claro, nosotros nos trajimos a Michel Houellebecq aquí, pensando que aquí... Tal. Entonces, claro, el pobre señor estuvo 3 días de promoción con la misma ropa, con un chaleco, con una ropa que parecía que la acababan de sacar del parque de los alcohólicos, de los... Entonces, 4 días en Twitter. Ja, 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 el look de Michel Houellebecq. Michel Houellebecq, ¿cuándo fue la última vez que se duchó? Entonces, todo se convirtió como en una gran broma, ¿no? En una anécdota, y perdió todo significado la película. Y digo yo, ¿pero qué es esto? Yo creo que la gente vio eso y dijo, pero ¿y esta chorrada? O sea, entonces, de alguna manera, mal. O sea... mal. Y os quiero poner, por ejemplo, también el caso de una película que acabamos de estrenar ahora mismo, fíjate, más actual imposible. Desde Allá la hemos estrenado la semana pasada, es la película venezolana que ha ganado el León de Oro en Venecia, la mejor película. Entonces, claro, nosotros nos hemos traído al director y toda. Es algo que tampoco puedes controlar mucho a veces, pero te arriesgas a ello y prácticamente toda la promoción. En Venezuela la gente se muere de hambre, en Venezuela va a acabar en sangre, porque no sé qué, la homofobia en Venezuela. Claro, tú, un señor o una señora que está en su casa leyendo esto y dice, la alegría de la huerta. O sea, que decir, esta película es complicado, claro, pero es difícil también. Es un planteamiento que hago, pero también ¿qué haces? Nada. O sea, no, y luego la prensa, tú no puedes dirigir a la prensa publica lo que quiera. O sea, pero vamos, que hay veces que dices, telita. Así que nada, siguiente. Aquí, uy, no, esto sobreexponer. Esperar artículos sin publi. Exacto. Esta es la inversión en medios inexistente. Ya van a hablar de nosotros los periodistas. Eso también es un clásico. Creo que el distribuidor está más acostumbrado a ello. Creo que es un error más del productor. Fíjate lo que te diría, ¿eh? Y sobre todo el productor, que no tiene muchos medios y que no tiene mucha experiencia también. Es, pero ¿para qué nos vamos a gastar nosotros unos anuncios en prensa, unas cuñas en radio? Pero si nosotros ya van a hablar de nosotros El País y ya van a poner entrevistas de nosotros en el telediario de Televisión Española. Y Carlos Boyero, ¿por qué no va a hacer la crítica de mi película? Hay que decir, ¿por qué no? O sea, eso es un error de falta de perspectiva y de falta de criterio, y una postura muy arrogante y también muy naif. Tengo un producto maravilloso y la prensa se va a volver loco con mi película. Entonces, dejas de gastar dinero en publicidad pagada y lo estás dejando todo al espacio de la prensa blanca, que es el trabajo que hacemos los agentes de prensa, y los agentes de prensa intentamos trabajar duro, pero milagros no hacemos. O sea, con lo que no interesa, no interesa. Entonces, por muy buena gente de prensa que tengamos vendiendo nuestro producto, nuestra película en este caso, no podemos saber el espacio en prensa blanca que vamos a conseguir, porque igual se estrena Jurassic World o igual se estrena Star Wars, y ¿qué va a hacer nuestro pobre director o nuestra pobre actriz ante esos monstruos? En prensa, pues lo que se puede. Va a depender de muchos factores, como la competencia, lo que os he dicho, y bueno, por pequeña que sea una película, tenemos que reservar siempre, aunque sea un mínimo, siempre controlado, un mínimo de una partida de publicidad mínima. Porque si no, además es que es como nosotros podemos controlar
el mensaje que queremos mandar al público, la publicidad. Por eso, entonces, eso no significa, ya te digo, que la gente de prensa no tenga que luchar su espacio, pero que tenemos que ser muy conscientes de que no hacen milagros los agentes de prensa. Vale. Siguiente. El síndrome hormiguero. O sea, que esto es comunicar un poco también lo que decía antes en el punto anterior, comunicar demasiado de loco, con salir en el hormiguero ya lo tenemos todo hecho. No. Esto es un error sí. Esto es un error de fábrica de los agentes de prensa. Y es un error que tenemos los agentes de prensa y que tenemos que admitir. Pero muchas veces motivado por la presión que los productores y los distribuidores, depende además si eres freelance, tienes que salir y tienes que tal, porque es que no lo he visto y es que han salido en el hormiguero a la competencia y nosotros no vamos a salir porque sale esto tal. Entonces es que a la hora de justificar el trabajo, el agente de prensa peca de una clarísima tendencia al exceso. O sea, es que no podemos ya te digo, tienes que tener, o sea, tú tienes a un casting mínimamente conocido y a un director y no le puedes machacar, porque ese director lleva 2 semanas de gira promocional por Madrid, Barcelona, por Valencia, hacen a veces provincias, entonces de repente, o sea, es decir, está haciendo lo importante, o sea, y de repente es, vamos a hacer el chat de marca, es decir, porque 8 de la tarde, este señor lleva trabajando desde las 9, ha comido un bocadillo y vamos a hacer el chat de marca a las 8 de la noche. No, o sea, quiero decir, no se puede hacer todo. Vamos a centrarnos en lo importante o en lo que es muy afín, porque si no estás cansando al talento. Entonces, pues, el talento es una manera súper cursi de decirlo, pero es un poco la que utilizan las majors a la hora de hablar de la gente que hace las entrevistas. Les cansamos y entonces eso estamos forzando a la máquina y eso va a hacer que en un momento dado exploten y te digan, la entrevista siguiente la va a hacer tu tía. O sea, es que es eso. Entonces, una cosa que es importante es que tenemos que centrar y focalizar lo que realmente tiene que salir. O sea, no es polvorear y porque se pasan de vueltas. Entonces, siguiente. Esto ya lo he dicho, ¿no? O sea, vale. Pues esto es lo que decía un poco. Entonces, el siguiente es equivocar el soporte. Vale, pues equivocar el soporte es un error que cometemos también en el mundo de la distribución y la producción, que es creer que la publicidad, por ejemplo, exterior es dogma de fe. O sea, pensar que si no tenemos vallas, kioscos, autobuses, metro, tal, no se nos va a ver. No, es que no se nos va a ver, hay que poner, o sea, no, digo, pero es que esto es recurrente, lo oyes siempre. No tenemos que pensar así, tenemos que pensar en, ¿es necesario? O sea, que decir, nosotros, ¿qué queremos? ¿Cobertura o afinidad? O sea, si tú pones 100 kioscos, 50 kioscos en Barcelona con el cartel de tu película y te gastas una pasta, o sea, porque la publicidad exterior es muy cara. O sea, te estás dejando de hacer una publicidad con sentido, o sea, con la posibilidad de capturar a público que pueda ser muy afín y que pueda hacer y que pueda generar ese efecto boca a boca por esa necesidad de verte en la calle. O sea, es que si no estoy en la calle, no. ¿Cuál es la consecuencia de este pensamiento? Pues que implica tener que gastar mucho más en algo prácticamente inservible y dejar de gastar en algo que realmente sí vamos a utilizar. O sea, esto es lo que llamamos matar moscas a cañonazos. O sea, ¿tú crees que la señora que va a la compra por Poblasec va a querer ir a ver desde allá? No, tienes que ir a impactar a tu nicho. Y os quiero poner el ejemplo en la película que estrenamos el año pasado, Una pastelería en Tokio, de Naomi Kawase, una película fantástica, que nos empeñamos, hay que hacer kioscos. Hicimos kioscos en Barcelona y bueno, yo tenía a toda mi comunidad de Barcelona y es que no conseguí ver a ni uno que viera un kiosco. O sea, quiero decir, porque como no tienes tanto dinero como una multinacional, te aprietas el cinturón, entonces haces una cosa que es como de risa, o sea, quiero decir que es prácticamente testimonial, y encima no se te ve, te has gastado el dinero y has hecho el indio. O sea, por eso te digo. Entonces, y luego la siguiente. Pero esto es lo mismo. Pues sí. Espera un segundo. Es que me habéis mandado. Se ha hecho el lío. Espera un segundo.
iba a hablar de, es que me habéis cambiado de tal, pero es decir, posicionamiento equivocado, ser un drama cuando somos thriller y viceversa. Que era lo que ya con eso termino. Esto es un error de base, o sea, en la estrategia primigenia. O sea, que decir, os pongo otra vez el ejemplo de Refugiado, porque era una película argentina sobre el tema de la violencia de género. En realidad se trataba de un drama intimista, sobre lo que puede tener que ser huir de alguien, o sea, que realmente tú sigues queriendo y que te ha destrozado la vida. O sea, que al final es de lo que habla ese tema del maltrato a esta mujer. Y nosotros lo convertimos en un thriller, o sea, que decir casi, y lo vendimos como un thriller trepidante, aquí hay una persecución, aquí tan... Cuando... Pues igual lo que teníamos que haber hecho era venderla en su forma genuina, que era un drama muy intimista para un público muy nicho que realmente quiere ver ese tipo de producto y disfrutar de ella y dejarte de florituras y de buscarle 3 pies al gato de esto es el gran thriller de la persecución. Mal hecho. O sea, hicimos un posicionamiento equivocado y así nos salió la película. Entonces, pues básicamente esto. Muchas gracias.